Buen día con todos y con todas. Reciban el cordial saludo de las autoridades del Ministerio de Salud, el doctor Aníbal Velázquez, ministro de Salud, el doctor Percy Minaya, viceministro de Salud Pública. Es un honor y es grato participar en este evento. Agradecemos también la invitación por parte de Sutran, de sus autoridades, para poder compartir con ustedes una nueva visión en salud. Mi presentación no va a estar enfocada en lo que normalmente se presenta en salud, que son daños, enfermos, heridos, cuántos muertos, cuántos costos. Vamos a tratar de cambiar la forma de ver la salud. Si quieren dar datos de daños, heridos, después lo podemos compartir. Si no, es simplemente revisen, verifiquen los noticieros, ahí salen bastantes daños, hagan un correlativo más o menos de cuántos son las noticias vinculadas a esta problemática y sacan un aproximado. Vamos a ver la salud desde otro punto de vista. Y es que justo el tema, como se ha planteado, me ayuda y me da apertura a plantearlo así. El tema, se ha denominado mitigación de los accidentes de tránsito en la prestación de servicios de transporte terrestre. Dos conceptos importantes. Primero, peligro, que es la característica intrínseca de algo que resulta dañino, es un concepto más subjetivo. Para mí, si veo un perro ladrando y yo tengo afinidad al perro, me puedo acercar y no me puede hacer, pensando que no me hace daño. Yo no percibo ese peligro. Para otra persona que tiene fobia a los perros, de repente percibe un alto peligro. Es una característica no cuantificable, mientras que el riesgo sí permite ser cuantificable, permite ver en base a la vulnerabilidad, a la probabilidad de ocurrencia y otros factores más qué tanto puede afectarnos. Es una medida cuantificable. Mitigación, por otro lado, nos permite determinar cuáles podrían ser las medidas o cuáles podrían ser las acciones para disminuir, aminorar, aligerar, aliviar un problema que se pudiera estar planteando. La siguiente diapositiva vemos cómo está distribuida las redes priorizadas del Perú en intervención en seguridad vial. Se identificaron las principales regiones en base a una serie de indicadores cuantificables, por cierto, y que permitían ser catalogadas como intervenciones o como regiones muy vulnerables o con un alto riesgo de participar o de contar con accidentes de tránsito en base a diferentes indicadores. Lo que podemos ver es que esencialmente se concentra en la zona Sierra Central, la selva, en la parte sur. Ya por ahí nos empieza a llevar a pensar, son las zonas que también se encuentran con bajo crecimiento económico, con alta pobreza, con bajos indicadores de crecimiento económico, social. Es decir, es una zona vulnerable per se, no solamente por accidentes de tránsito. La agrupación de los factores relacionados a los accidentes de tránsito se permite cuantificarlos y además considerarlos en 4 grandes clústeres, factores vinculados al conductor, como es el exceso de la velocidad, la imprudencia del conductor, que el conductor se encuentre ebrio, entre otros, aquellos vinculados al peatón, que es esencialmente la imprudencia del peatón, que tiene que ver ahí con la aversión, o que algunos le llaman en seguros el apetito por el riesgo, qué tanto se siente vulnerable y qué tanto puede ser hasta imprudente. Otro clúster, otro grupo son los vinculados al vehículo, como la falla mecánica, y otro clúster vinculados a lo que es el ambiente físico per se. Esta información nos demuestra que principalmente el problema se encuentra vinculado al conductor, muy poco al peatón, menos al vehículo y casi nada a lo que es el ambiente físico y muy poco, mucho menos a otros factores. Algo que se ha visto, y esto es lo que normalmente vemos como salud. ¿Y qué pasa cuando sucede un accidente de tránsito? Tiene que ser desplazado hacia un hospital para que pueda ser atendido, para que pueda ser recuperado. Y lo que normalmente se presenta aquí son los accidentes, son los muertos, son los hospitales que atienden. Bueno, en este caso vamos a ver simplemente el sistema de atención prehospitalaria. ¿Quién desplaza a esa persona herida? Lo que se ha visto que hay un incremento en lo que es la participación ya propiamente de los servicios de salud, como es el caso de las ambulancias entre el año 2011 al año 2015, ubicándose actualmente en un tercer lugar. Primero siempre se mantiene la policía, luego el familiar, y en el año 2015 la tercera mayor participación en el desplazamiento de estas personas eran las ambulancias, es decir, los servicios de salud. Como comentarios generales y algunas tendencias, esto del séptimo informe iberoamericano de seguridad vial, o ISEVI, del año 2015 al 2016, se encontraron que el exceso de velocidad era causante del 32% de los accidentes.
que la imprudencia del conductor se encuentra vinculada a un 28% de ellos, la ebriedad del conductor a un 9.8%. Algunos datos al 2014 mantenían como principal consecuencia el choque propiamente, el 48%, el atropello, el 14%, y choque y fuga en un 12%. Los datos provisorios al 2015 de este informe mantienen unas tendencias muy similares. Primero el exceso de velocidad, la imprudencia, la ebriedad, y ahí empiezan ya a cuantificar lo que es la imprudencia del peatón. Las tendencias a largo plazo entre el año 2008 al 2014 es que hay un mayor incremento de la tasa y de la flota de vehículos menores, es decir, las motos y los mototaxis, que incrementaron entre más de un 200% para el caso de motos y más de un 252% para el caso de mototaxis. Y la tasa de motorización en el Perú para el año 2008 entre el año 2008 y el año 2014 se incrementó en un 89%. La tendencia en los heridos, si bien se evidenció un crecimiento progresivo entre el año 2003-2007, a la fecha todavía se mantiene como una meseta. Algunos años hay un leve repunte, para el año 2014 había una pequeña disminución, pero en términos prácticos se podría decir que se encuentra en una meseta con leve tendencia a la disminución. ¿Y cuál es la estrategia que se está planteando? Desde el Ministerio de Salud, el análisis propio de la salud nos lleva a plantear que la salud no solamente es el aspecto recuperativo de la misma. La salud se debe entender como el íntegro de la persona, las características, las condiciones, cómo se encuentra la persona. Entonces, hay que identificar las formas como mantenemos la salud de las personas, y no tanto cómo la recuperamos cuando hay un daño, porque lo esencial es evitar que haya daño, evitar que se pierda la salud. Tiene que ser acciones para promover la salud y prevenir aquellos daños. En este sentido, especialmente en el campo de lo que son los accidentes de tránsito, con miras a disminuir los mismos, entonces nos plantea la necesidad de tener que articularnos con otros actores, con otros sectores que son responsables también. El hecho de tener una vía vial, una carretera en malas condiciones, que hemos visto que tiene una participación menos, pero el que existe una carretera mal construida va a afectar la salud en algún momento, porque podría condicionar un accidente propiamente. La educación también de la población es un factor vinculado a la presencia de accidentes de tránsito. Entonces, esta acción y esta responsabilidad de los otros sectores debe ser articulada y debe ser comprendida, que las decisiones que ellos tomen de manera positiva o negativa, de manera directa o indirecta, a la postre van a terminar afectando la salud de la población. En ese sentido, comprendiendo además, bajo esta responsabilidad, el hecho de que existen otras características, otros determinantes, y finalmente que todas estas acciones, las políticas, las intervenciones, decantan y aterrizan en lo que son los ámbitos territoriales, en un espacio definido, un municipio, un distrito, tienen que aterrizar ahí donde la persona se encuentra, ahí donde las acciones realmente encuentran sus resultados. Entonces, comprendiendo ello, el enfoque del Ministerio actualmente en la gestión territorial en salud prioriza las acciones a nivel del gobierno distrital, a nivel del gobierno regional, acciones en promoción de la salud y prevención, donde el consenso de todos estos actores, a través de lo que llamamos los acuerdos de gestión territorial, deben ser implementados y deben ser, sobre todo, operativizados. Esta acción, intersectorial, intergubernamental, no solamente debe ser puesta en acuerdos, en compromisos, y es que esa es una crítica que tenemos en general a todo el proceso. Acciones interinstitucionales, sean intersectoriales o intergubernamentales, ameritan 3 puntos principales. Primero, la integración, es decir, pongámonos de acuerdo qué tenemos que hacer. Nos ponemos de acuerdo, firmamos un acuerdo, firmamos un convenio, firmamos un acta, está bien por el momento. Luego viene la vinculación. Esto, a lo cual nos estamos comprometiendo, debemos hacerlo partícipe, debemos ponerlo en práctica como acciones cotidianas y operativas de cada día, de cada uno de los actores, de los sectores que están firmando ese compromiso, que están firmando esa acta. Es decir, hay que hacerlo parte del trabajo cotidiano, del trabajo diario, incluirlo en los planes operativos. Además, esto involucra ponerle presupuesto, que es gran parte de la problemática que se sucede. Llegamos a acuerdos y no vemos si tiene presupuesto o no lo ponemos como parte cotidiana. Ese es el segundo paso, la vinculación. Y el tercer paso es que en el desarrollo ya propio de estos compromisos y acuerdos, si encontramos oportunidades para mejorar las acciones que venimos desarrollando, si encontramos oportunidades que aprovechar o encontramos algunas amenazas, poner en autos, comunicar a los otros socios, a los otros miembros y responsables.
porque así podemos, en todo caso, de manera articulada, aprovechar esas oportunidades o protegernos de esas amenazas. Nuevamente, de manera articulada, porque hay un objetivo común que fue el objetivo por el cual se firmó este acuerdo, se firmó este compromiso. Entonces, ese rol interinstitucional involucra la integración, la vinculación y la mancomunación. Ponernos de acuerdo y salir todos adelante para ese trabajo. Eso es lo que intentamos englobar en la estrategia denominada gestión territorial en salud. El objetivo el final es mantener comunidades seguras. La concepción principal de la comunidad segura es aquel espacio donde todos los seres humanos mantienen un derecho igualitario a la salud y a la seguridad en su desarrollo cotidiano con calidad de vida y bienestar social. Esto involucra entonces desarrollar acciones a nivel comunitario que, como hemos visto, tiene un representante del Ejecutivo importante, porque además así lo establece la propia normativa, que es el alcalde. Sin embargo, no solo está él en ese ambiente, hay representantes de educación también, los directores de las escuelas, representantes de salud, el director, el jefe del establecimiento, el comisario. Es decir, hay una serie de autoridades que pueden de manera articulada trabajar con ese alcalde para que todas esas decisiones del nivel nacional y regional puedan ser operativas bajo esa lógica de acción articulada interinstitucional que les he mencionado: vinculación, integración y mancomunación. La promoción de la seguridad también es importante. Esto incluye todos los esfuerzos realizados para la modificación de las estructuras, los ambientes, las actitudes y los comportamientos, ya que desde salud, en el enfoque de promoción de la salud, esencialmente buscamos dos cosas: dos grandes resultados: que la población interiorice que ella es responsable de su salud también, así que la práctica de estilos de vida saludables, de comportamientos saludables, es un primer resultado muy importante, pero además también tiene que ver la generación de entornos saludables. Yo estoy consciente que debo hacer actividad física, yo estoy consciente que puedo utilizar un medio de transporte alternativo, una bicicleta. Me compro mi bicicleta y salgo a mi bicicleta, y salgo con mi bicicleta a desplazarme. Sin embargo, si hay inseguridad ciudadana, me van a robar la bicicleta. Si hay una alta tasa de accidentes en ese ámbito, porque no hay un semáforo, porque las carreteras están en mal estado, porque es una zona donde los conductores suelen tomar con frecuencia, va a haber un accidente de tránsito. Entonces, por más que yo tenga la voluntad de querer hacerlo, si el ambiente no me lo permite, si el ambiente no es favorable para eso, no va a poder entonces generar la salud que esencialmente estamos buscando con todas estas intervenciones, porque nuevamente las acciones que todos desarrollamos finalmente de manera directa, indirecta, positiva o negativa, impactan y afectan a la salud. La salud es una consecuencia de todas esas decisiones. Desde prevención y de lesiones y promoción de la seguridad es necesario prevenir todas las lesiones, todos los tipos de lesiones y dirigidos a todos los grupos de edad. A pesar de que ya existe estadística que nos dice quiénes son los principales afectados, también es necesario contar con sistemas de información disponibles que nos permitan conocer en qué situación nos encontramos y tomar la mejor decisión. Algunos indicadores de comunidades seguras: en primer lugar, que se cuente con una infraestructura basada en alianzas, esta acción interinstitucional que les comentaba. En segundo lugar, que los programas sean sostenibles a largo plazo. La vinculación es un esfuerzo importante para generar ese tipo de acciones. En tercer lugar, que los programas estén focalizados a los grupos de ambiente de alto riesgo, por un principio de economía y eficiencia probablemente. En cuarto lugar, que los programas se documenten la frecuencia de lesiones, de problemas, porque además esa información es importante para nuevamente generar decisiones, la retroalimentación y la evaluación de cómo estamos trabajando, en qué necesitamos apuntalar más esfuerzos y monitorizar más de cerca. Las medidas para evaluar también los programas y los procesos, cómo se vienen desarrollando, y la participación activa en redes. ¿Es suficiente? Estos son los estudios de carga de enfermedad a nivel internacional, es decir, de todos los países, los desarrollados y los no desarrollados. Se ha visto que aquellas lesiones vinculadas a lo que es accidentes de tránsito, vinculadas a traumatismos vehiculares, entre el año 1990 al año 2010 se ha incrementado. Ha pasado de ocupar el 10º lugar el año 1990 a ocupar un octavo lugar el año 2010. Es decir, se está incrementando en todo el mundo, las naciones desarrolladas incluidas. Esto ameritó que ellos piensen realmente si sus acciones están rindiendo los efectos que esperaban, si su modelo es el adecuado. Y esto los llamó a una reflexión importante, que era: tenemos que ir ya no solamente a fortalecer los servicios recuperativos, sino tenemos que ir a prevenir el daño y promover salud, incluyendo en los accidentes de tránsito. Desde el Ministerio se formuló un modelo lógico que planteaba 3 grandes resultados
que eran, en primer lugar, abordando el contexto y la posición socioeconómica de la sociedad, que es un determinante importante, lograr que las normas sean establecidas y fiscalizadas en su cumplimiento. Por poner un ejemplo, la exposición diferencial, es decir, todo aquello que condiciona que esta persona sea más vulnerable que las otras personas. Acá tenía que ver el tema de los vehículos, el medio ambiente, y la vulnerabilidad diferencial, que depende ya de cada ser, de cada individuo. Tiene que ver con su comportamiento y con otros factores de riesgo. Algunos pequeños recuerdos: el uso de cinturón de seguridad. Esta es cómo se encuentra actualmente el uso. El 67% no usa un cinturón de seguridad. Se encontró que si el conductor usa cinturón de seguridad, el copiloto es muy probable que use cinturón de seguridad. Este incremento se ve hasta en 16 veces. El uso del copiloto y asientos traseros se incrementa si es que la mujer se encuentra al volante. Quizás el factor de protección materna hace que el resto, ella misma promueve ese tipo de usos, y eso lo determina también el estudio. Los jóvenes usan significativamente menos el cinturón de seguridad, y se encuentra un número elevado de copilotos que llevan niños y bebés, y sobre todo que no se encuentran usando el cinturón de seguridad, y además recordar que eso está prohibido. En lo que corresponde al casco de seguridad, se encontró que la medida disminuye el uso en relación al incremento de pasajeros. Es decir, si solamente en la moto se desplaza un pasajero, es probablemente que utilice sin casco de seguridad, pero si ya son dos, lo que encuentra la evidencia es que disminuye el uso de ambos pasajeros. Eso podría ser condicionado al hecho de contar con la factibilidad de tener un casco para que lo use también el copiloto. Entonces se hizo el modelamiento. ¿Y cuáles son todos estos factores que están afectando? Que, como hemos visto, tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la edad, tiene que ver con el tipo de transporte. Este modelamiento se hizo utilizando lo que la OMS denomina el abordaje de los determinantes sociales de la salud, que esencialmente se concentran en dos grandes grupos: aquellos determinantes denominados estructurales y aquellos determinantes denominados intermedios. ¿Cuál es la diferencia? El determinante intermedio se correlaciona y es a la vez una consecuencia de un determinante estructural. El sistema educativo es un determinante estructural. Ya la educación de la persona, mi educación propiamente, es un determinante intermedio, porque depende de mí, ya está conmigo. Sin embargo, está condicionado por respecto a las políticas de educación, el presupuesto de educación y otro tipo de factores. Entonces, si realmente se quiere abordar la problemática desde sus causas, no solamente es ir al determinante intermedio, tenemos que ver y empezar a tocar aquellos determinantes estructurales. Dentro de ese análisis desarrollado se encontraron como determinantes estructurales el hecho que los accidentes de tránsito se presentan más en la población con menores ingresos económicos, en los varones, en la población entre los 15 a 29 años, en la población con un menor nivel educativo. Estaba vinculado también con el crecimiento económico y la industrialización. En algunas naciones se evidenció que mientras la nación crecía económicamente, se industrializaba mucho más, incrementaban los accidentes de tránsito. Y en esas mismas naciones, tras la crisis, al disminuir el crecimiento económico, se evidenció también que los accidentes de tránsito disminuían. Las medidas de correlación no significan causalidad, pero sí nos permiten llevar y orientarnos a que ahí debe haber algo que pueda identificarse como causalidad. En base a esos estudios es que se encontró que el crecimiento económico y la industrialización de las naciones también son factores de riesgo, o mejor dicho, vinculados de manera estructural a los accidentes de tránsito. La insuficiencia normativa respecto a la velocidad también se encuentra vinculado. Respecto a las razas, lo que se encontró no es que una raza sea más vulnerable que la otra. Lo que sí se encontró es que aquellas razas no autóctonas, es decir, aquellas razas migrantes que han llegado a este ámbito, son más vulnerables. La educación de los padres deficientes también es un factor determinante, el bajo nivel educativo, entre otros. Como determinantes intermedios que vienen de estos estructurales y algunos vinculados al ambiente, se encontró que los ambientes con inadecuada distribución de espacios públicos también son factores intermedios vinculados a los accidentes de tránsito. El parque automotor viejo también. Las épocas de lluvia, noche y el clima están vinculados en menor grado, cierto, pero también se encuentran vinculados a los accidentes de tránsito. El uso de medidas de seguridad, el vivir en zonas urbanizadas, la falta de control policial, el transporte público adecuado, insuficientes medidas de seguridad peatonal, vías en mal estado, es decir, todos aquellos que a la vez son en gran medida consecuencia de los primeros, de los estructurales. Y como intermedios dependientes de la persona, denominada vulnerabilidad diferencial, se encontró el uso de alcohol, el uso de drogas, la fatiga laboral, que está cobrando cada vez más importancia, el uso de celulares y otros medios
El hecho que ambos padres trabajen y no se encuentre alguien que pueda cuidar al niño, eso también se encontró como un factor vinculado. Y sobre todo la tendencia al riesgo de la persona, la tendencia al riesgo del conductor. 5 minutos, señora Ayesta. Sí, gracias. Dentro de regulación y gestión, nuevamente se estructuraron cuáles de estos determinantes se encuentran vinculados a acciones en regulación y gestión, cuáles al vehículo, cuáles al medio ambiente y cuáles a la persona. Son los mismos determinantes, solo que se diferenciaron de esta forma para ver dónde esencialmente y con qué sector deberíamos trabajar de manera directa. Entonces, no solamente los factores que contribuyen a los accidentes de tránsito se encuentran en las vías, en el conductor y en el vehículo. Hay cuestiones, hay factores que se encuentran detrás de ellos. Aquellos determinantes estructurales, las normas, las leyes. Eso también tiene que ver con los accidentes de tránsito. Un estudio en Reino Unido demostraba que los costos sociales vinculados al uso de transporte motorizados generaban contaminación del aire, daños a la salud, accidentes de tránsito, y estos contabilizados excedían los 40 billones de libras al año. El impulsar otros medios de transporte no motorizados solo para el desplazamiento de escolares, como el caminar o la bicicleta, generaron retornos sociales, es decir, no más gastos, sino un retorno económico-social, esencialmente en beneficios a la salud, en reducción de costos, mayor productividad, reducción de contaminación y de la congestión vehicular. ¿Cuáles fueron las intervenciones efectivas? Encontramos una lista de intervenciones con evidencia y respecto de cuánto esta intervención afecta o disminuye los accidentes o las muertes. Entre ellas, por ejemplo, el contar con una norma sobre el control de velocidad, se identificó que los peatones tienen una probabilidad del 90% de sobrevida tras un impacto de un vehículo a 30 kilómetros y menos del 50% con un vehículo a 45 kilómetros. Las pruebas de alcohol al conducir durante los fines de semana redujeron los accidentes en un casi 30% y las muertes en un 70%. Las lesiones disminuyeron en un 58%. Por ejemplo, el constituir una comisión parlamentaria tuvo relación directa al disminuir un 18% de las muertes y accidentes de tránsito. Es decir, una serie de intervenciones que, como estamos viendo, no solo dependen del sector salud, tiene un rol de diferentes actores y mejor aún si esto se demuestra y se basa en evidencias. Se plantearon algunos resultados inmediatos, intermedios y un resultado final importante que era la disminución de la mortalidad. Este es un ejemplo de cómo otras naciones articulan ese tipo de intervenciones. Nosotros tenemos acá el Consejo Nacional de Seguridad Vial que articula una serie de diferentes sectores. Sin embargo, un aspecto importante era, por ejemplo, en Benín, Costa de Marfil y Kenia, el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, el que finalmente decide si va o no va el dinero, forma parte de esas decisiones, hecho que no lo tenemos nosotros. Y como les decía, parte importante es la vinculación, que es hacerlo parte de nuestro día a día, acciones cotidianas, pero además también ponerle los recursos necesarios para que esto suceda. Recordar 5 conductas que salvan vidas: el uso de cinturones de seguridad, el uso del casco, el no consumir bebidas alcohólicas si va a manejar, respetar los límites de velocidad y evitar las distracciones. Finalmente, recordarles entonces que el enfoque es que todos los sectores tienen responsabilidad en la salud, todos deben ser conscientes de eso y deben participar, respetando y obedeciendo sus objetivos legítimos, cierto, pero si además en ese desarrollo facilita y contribuye a la salud, es importante que lo tomen en consideración. El abordaje de todas estas causas, de todos estos determinantes, es importante si realmente se quiere generar resultados sostenibles y efectivos. Y finalmente, que todo esto decanta en un ámbito definido, en un ámbito territorial establecido, donde el alcalde es la principal autoridad, pero que además debe trabajar de manera articulada con todos los otros representantes, los diferentes sectores y autoridades, incluyendo la propia sociedad, para mejorar la salud en su población.